Del Telematutino, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Francisco Domínguez Brito, ex procurador general de la República, fiscal en Santiago, fiscal en Santo Domingo, procurador fiscal, perdón. Y también fue ministro de Medio Ambiente y ha sido precandidato presidencial y es miembro de la comisión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, muy buenos días. Gran amigo, siempre gran amigo por encima de con ustedes, de verdad que me siento muy bien, los quiero en el alma. Y muy buenos días a todos los amigos también. Bienvenido, un placer que esté con nosotros otra vez. Gracias. Contigo es difícil uno separar la parte de que tú fuiste procurador general. Sí, se me mezclan muchas cosas y sobre todo ahora con el Código Laboral, tú sabes que estuve en el Ministerio de Trabajo y tuve la oportunidad también de visitar a la comisión que manejó la reforma de algunos articulados en el Código Laboral y ahora cuando veo el producto creo que a pesar de su interés y del esfuerzo que ellos hicieron, hay algunas cosas como que requieren nueva revisión. Y igual estoy en el debate con el Código Penal, que lo trabajé mucho como senador y como procurador. Ojalá lo podamos tener. Yo creo que hay grandes cosas por delante. Pero en todos estos días, por una actividad que realizó el Listín Diario con abogados, defensores públicos, se saca a colación el problema de todas las dificultades que hay, principalmente en el régimen penal. Posterior a ti, la Constitución del 2010 mejoró la parte del Ministerio Público, con ya la designación prácticamente de todos los fiscales. Hemos avanzado mucho, tenemos un Ministerio Público independiente, pero parece que siguen los problemas. Mira, si yo fuese el presidente Abinader, yo iniciaría una segunda gran ola de reforma judicial. No solamente en materia penal, sino en materia civil, comercial, en materia laboral, que se está haciendo ahora, que sin embargo no cumple con las expectativas. Y en todo el sentido de la palabra, sobre todo la jurisdicción inmobiliaria. La reforma, la primera gran ola se agotó, se inició en los gobiernos del PLD. Se inició incluso con un gran hombre, Franklin Almeida, que en el comisionado para la reforma judicial, sobre todo con una visión en ese momento del presidente Fernández, inició todos los procesos. Y el presidente Medina también le dio un gran impulso estructural a todo ese proceso. Pero todo esto se agotó. Nosotros necesitamos una justicia más barata, una justicia más rápida. Nosotros necesitamos cambiar este esquema con una visión donde lo importante sea el fondo y no la forma. Hoy en día cualquiera de los procesos, si tú lo sabes, duran 4 o 5 años. Hay áreas que son sensibles para el desarrollo y el crecimiento económico, como por ejemplo la jurisdicción inmobiliaria, donde tú puedes inmovilizar 5, 6, 7, 10 años un inmueble por una pequeña litis, trayendo como consecuencia que no haya crecimiento, que no haya riqueza, que yo no pueda ser sujeto de crédito porque un deslinde es muy difícil o muy costoso. En fin, yo le diría al presidente, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo, por ejemplo, en materia penal yo hago que los procesos no duren tanto, que un juez pueda tener tal vez un mayor liderazgo, que cambiemos esta cultura que actualmente tiene, que tomemos decisiones. Hay gente que pudiera matarme con yo decir esto, pero tal vez valdría la pena que le quitemos al juez de la instrucción la facultad de envío a juicio y se convierta solamente en un juez de garantía y que la presunción de inocencia es la que prevalece y yo me voy a juicio. Ya son tribunales colegiados. Antes era un juez uninominal. En la mayoría de los casos grandes son tribunales colegiados y procede la apelación. Entonces, si hay una serie de trabas que están ahí a los fines de que una justicia tan tardía no sea lo que prevalezca, vamos a atrevernos. Yo he dicho en materia civil, si el 30% de todos los gastos de tiempo, de material, de todo en la justicia civil se dedica al divorcio, ¿por qué no tomamos decisiones que si no hay conflicto de patrimonio, si no hay problema de guarda, que el mismo que realizó el matrimonio sea el mismo con un preliminar de conciliación que haga el divorcio, llámese el oficial de Estado Civil y yo desjudicializo eso? ¿Por qué yo no voy de nuevo a la resolución alterna, a los mecanismos alternos, donde el acto notarial, por ejemplo, pueda tener ya verdaderamente más fuerza y pudiéramos crear un juez de ejecución
de ese tipo de actos, yo pudiera evitar una serie de litigios que se presentan y darle mayor celeridad a todo esto. Es iniciativa, es creatividad, es buscar nuevas fórmulas, tanto en lo civil como en lo penal, es sentarnos nosotros y no decir, como pueden estar diciendo muchos actores, que se necesita más dinero, que se necesita más personal, que necesita más recursos. Eso no es. El problema más serio aquí es aquí. El tema de la justicia es aquí y necesitamos nosotros hacer una transformación que sea verdaderamente real. Francisco, pero ¿por dónde comenzar? En esta reunión a la que Ramón hacía mención y que tiene el Listín Diario hoy, algunos detalles en su edición, es increíble porque ellos hablan, ahí los funcionarios judiciales que tienen experiencia, dicen que la justicia penal, por ejemplo, es un sistema que está enfermo, que las leyes son obsoletas, que no hay acceso a la salud, que es crítico y que las cárceles están hacinadas. Pero destaca un hecho que a mí me partió el alma, es que hay más de 2.000 privados de libertad que están ahí porque tienen prisión preventiva con garantía económica, es decir, con una multa que va desde los 500 a 20.000 pesos. Y por menos de 20.000 pesos hay más de 2.000 personas. Mira, tal vez... Es decir, eso es increíble. Tal vez esa es la superficie. Y como uno dice, la fiebre no está en la sábana. Tal vez la esencia no es que eso pase, sino qué está pasando en la mente de los actores, por lo cual eso está pasando. ¿Qué está pasando en los procesos, en los legisladores, en cada uno de nosotros? Que no hay una discusión sobre alguna modificación de normas, ¿sí me explico? El sistema prevalece igual, absolutamente igual que en el antiguo código. Una persona que sale bajo fianza es una persona que, si no es un caso muy, muy especial, nunca será condenado, nunca habrá justicia y prevalecerá la impunidad. Una persona que delinque y se le establece una fianza fuerte porque hay peligro de fuga, el miedo o la crítica no debe ser que todavía esté preso, no, si cometió un delito tiene que estar detenido. Lo que duele es que el sistema no es capaz de sentar a esa persona en un tiempo relativamente breve y ver cuáles son los elementos de pruebas que pesan sobre él y tomar una decisión inmediata. Eso es lo que duele. El que delinquió tiene que ser sancionado, no puede haber impunidad. Aquí se dice que la justicia solamente es para los pobres. Y en gran medida. Y que los ricos no pagan consecuencias. Entonces, fíjate. ¿Cuál es la conclusión? Sí, no, también hay mucha gente en la justicia civil que tiene recursos, que pierde dinero, que es extorsionado, que es chantajeado. Yo no me iría tanto en ricos y pobres. Donde yo me voy es que hace falta sentarse y comenzar a pensar en la gente, en el ser humano, en buscar la verdad, en trabajar con una serie de principios y dejar de lado tanta burocracia, una mentalidad que ya no responde a los tiempos presentes, olvidarnos de que necesitamos más dinero, más recursos, más personal. Es decir, y simplemente con lo que hay se puede hacer algo diferente. Es que como yo veo, igual que la policía, cada vez que yo veo que hay que contratar más y más policía, eso no es el tema, eso no es el tema. Simplemente lo que estamos haciendo es buscando una fórmula de decir que estamos haciendo algo. El tema es más profundo y vuelvo y te reitero, es una reforma estructural que tiene que comenzar con la cabeza de los actores. Tiene que ser el líder de la nación. ¿Quién? El líder de la nación es el presidente de la República. El líder de la nación es el gobierno. El gobierno tiene que llevar a cabo una nueva ola de reforma. Existen los mecanismos. Cuando usted convoca a una segunda gran ola de reforma, usted tiene que ir área por área. Ya. Justicia penal. ¿Cuál es mi diagnóstico? Por ejemplo, yo abogo porque comencemos con el desarrollo de las tecnologías a ir pensando en algunos casos, que no necesariamente son pocos, que la prisión domiciliaria con el grillete electrónico comience a convertirse en un mecanismo mucho más sano que los mismos centros penitenciarios. Entonces son temas que bien pudieran ser discutidos, pero son temas importantes, pero superfluos de cara a la esencia del problema. La esencia del problema es que no hay una justicia en el tiempo y en la calidad que la gente espera.
La esencia es que sí avanzamos mucho, pero que ya Dicen esto que la se justicia agotó. tardía no es justicia. Ya se agotó el proceso. El que me está escuchando y tiene un tema judicial, sabe lo que le estoy diciendo. Y no estoy hablando solo de la justicia penal, que va de aplazamiento en aplazamiento en aplazamiento, todo el mundo se cansa, todo el mundo se agota. Nosotros trabajamos para estar cansados. Es como alguien que está serruchando una madera con un serrucho boto y que no saca tiempo para ir a molar el serrucho porque no tiene tiempo, porque tiene que seguir serruchando, pero va a pasar años serruchando y nunca. Párate un poquito, saca 20 minutos y vamos a hacer eso. Y es un tema nacional. El país requiere de nuevas energías, de armar lío. Como decía el Papa Francisco, hay que armar lío y hay que atreverse. Tal vez las propuestas que yo hago y que yo haría en materia de justicia romperían muchísimos esquemas. Probablemente muchos de los actores con los cuales ha trabajado ni siquiera pueden estar de acuerdo. Yo siento que hay que atreverse a que veamos cada uno de los puntos. Y hablo de justicia en todo el sentido de la palabra, pero puedo hablar de salud, puedo hablar de educación. En la República Dominicana tiene que atreverse a armar líos, porque no nos atrevemos, y hoy lo que estamos viendo es fruto de una inercia que lentamente vamos ahí caminando como en una España boba, y las cosas que salen bien. No, yo creo que necesitamos ir haciendo cosas diferentes. El Código Penal que tú conoces, si conoces el producto final que... El final no lo conozco, pero lo conocí hace mucho, lo trabajé hace mucho, tiene que aprobarse, tiene defectos, tiene que aprobarse. Son demasiados articulados donde no necesariamente nos vamos a poner de acuerdo. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero nosotros no podemos seguir con este proceso. Es un código que data de hace mucho tiempo, hay muchos tipos penales que no son establecidos en la antigua codificación, y habrá una vacatio legis que permitirá mejorar cualquier cosa que se entienda, pero el Congreso tiene que abocarse a esa decisión. Con la reforma, fíjense que es un nuevo código penal, no es un nuevo código laboral, es diferente, ¿eh? Lo que hay una modificación del código laboral. Aquí hay un nuevo código penal, es muy diferente. Y fíjate qué interesante cuando tú hablas de esto. Esto fue iniciativa hace muchos años, también del comisionado del Partido de la Liberación Dominicana, con un nuevo código civil que todavía está estancado, con un nuevo código procesal civil. Recuerdo a don Mariano Germán, brillante, que fue uno de los grandes redactores. Ese código penal, la ley de sociedades que sustituyó el Código de Comercio de la República Dominicana en gran medida, fue el Código Procesal Penal. Fueron grandes decisiones, grandes iniciativas que planteaban que pudiéramos mejorar. Pero te reitero, es tiempo de pero el PLD tuvo tiempo. Bueno, logramos apoyar. Es decir, la iniciativa existió. Sí. La iniciativa tuvieron todo el tiempo del mundo. La iniciativa fue del PLD. ¿No? La iniciativa fue del PLD. Se logró en ese tiempo la aprobación de la ley de sociedades que sustituyó el Código de Comercio. Se logró que el Código Procesal Penal y varias reformas en el Código Procesal Penal y otras iniciativas como la ley que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el nuevo modelo penitenciario, una serie de posiciones prácticas como los centros de atención en materia penal de violencia intrafamiliar. Realmente el PLD revolucionó todo lo que fue la justicia en la República Dominicana, pero como te digo una cosa, te digo la otra. De eso hace 15 años, 10 años, ya eso no es suficiente. Las cosas son muy dinámicas. El PLD, por ejemplo, y recuerdo, fue el gran transformador de la jurisdicción inmobiliaria de la República Dominicana, fue el gran transformador, y siempre le saco el respeto al magistrado Subero Isa, que fue un gran líder de República Dominicana y de América Latina en materia de grandes reformas judiciales, pero todo se agotó, ya no es posible seguir, hay que volver a buscar nuevos mecanismos para que las cosas caminen bien. Vamos a una breve pausa porque nos falta todavía la parte política. Sí, porque nos entretenemos aquí en esta parte. Hay mucho que hablar, es un tema apasionante. Yo realmente pero falta hablar del PLD y del futuro político de Francisco Domínguez Brito. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos sentimos muy honrados con la participación, visita aquí en el estudio del licenciado Francisco Domínguez Brito, un político con mucha experiencia
en diversos cargos desde la fiscalía, desde el fiscalito jovencito. Ay, 31 años, hace 31 mucho, años, senador, procurador, ministro de Trabajo, de Medio Ambiente, precandidato presidencial. Y uno de los activos más importantes que tiene ahí reservado el Partido de la Liberación Dominicana. Y justamente, Francisco, aunque no se está en campaña, supuestamente, hay como muchos deseos de como definir el tema y estamos bien temprano para hacer proyecciones y definiciones. Pero ya, sí, recientemente Danilo Medina dijo que el PLD ya estaba preparado para competir en el 2028 con el PRM, que había recuperado ya el terreno que perdió y que le quitó quizás la fuerza del pueblo. ¿Cómo están esos ánimos y cómo tú sientes el partido por dentro? Mira, me gusta ver el PLD cada lunes haciendo propuestas al país, haciendo críticas, pero con soluciones, abordando cuál es la realidad que vive la República Dominicana. Me gusta ver al PLD que cada domingo tiene asambleas provinciales con el presidente, con el secretario general, un PLD que comience a revisar sus estructuras y a sincerizarlas. Yo creo que por ahí tenemos que ir, pero sobre todo un PLD que comience a generar esperanza en la gente. El PLD fue un gobierno que la política de inversión generaba riquezas, generaba retornos. No es solo decir todo lo que hicimos, sino cómo nuevamente nosotros podemos mejorar. Yo siempre digo, cuando uno ve la ejecución presupuestaria, y Ramón, ustedes que conocen tal vez mejor que yo todo esto, y tú te das cuenta que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, en los primeros 5 meses, se gastaron más de 3.000 millones de pesos solamente en electrodomésticos y una serie de dádivas para las elecciones. Y en dieta, el aumento de las dietas fueron más de 1.400 millones de pesos. Eso totaliza casi 5.000 millones de pesos en 5 meses. Enero, mayo del año pasado en las elecciones. Y yo me pongo, hace poco veía la encuesta en Hogar y veo que hay casi 70.000 familias con piso de tierra, en la pobreza más extrema, en la pobreza más seria. Y yo me pregunto, ¿cuál es la visión del gobierno? En vez de repartir esos electrodomésticos, tal vez no era mejor que con esos 3.000 a 5.000 millones, que perfectamente es suficiente para yo eliminar todos los pisos de tierra en la República Dominicana. Y ahí tú comienzas la discusión, y es donde nosotros como PLD tenemos que decirle a la gente, es un gobierno que solamente en materia de nómina, algunas con razón, muchas sin razón, nosotros hemos tenido un aumento del 2019 al 2024, y este año es peor, en el 2025, de más de 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos anuales. Si yo comienzo a sumarlo, imagínate que puedo llegar, multiplicado por 4, casi a 800.000. Entonces, ¿qué le está pasando al gobierno? El gobierno entró en una visión muy populista, muy clientelar, muy de repartir bonos, muy de repartir cositas, y no de invertir en cuestiones que generen retorno. Y tú me preguntas del PLD. Sí, el PLD tiene que comenzar a decirle a la gente, nosotros queremos ser gobierno para nuevamente impulsar un gran programa de inversión que me genere riquezas, que me genere retorno, que la sociedad dominicana pueda crecer y que la economía pueda crecer y en consecuencia más empleo y en consecuencia mejores salarios. Pero repartir dinero como se está haciendo en botellas, en electrodomésticos, como digo yo siempre en Semana Santa, en habichuelas con dulce, en funditas para repartírselo a la gente, eso lo único que genera es más miseria. Y hoy el gran reto nuestro como partido es decirle a la sociedad dominicana qué queremos, qué vamos a hacer. Pero perdón, Francisco, ¿y eso no lo han hecho todos los gobiernos? No. Desde Balaguer hasta acá. Si tú te fijas, el gasto de inversión en obras o de capital, el más bajo en los últimos 70 años ha sido en este gobierno. Si tú te fijas, lo que es el gasto corriente, el más alto es en este gobierno. Si tú te fijas, que es el gobierno que mayor endeudamiento ha tenido en la República Dominicana. Y somos en este momento, en el periodo de tiempo donde más dinero gastamos solamente en pago de intereses de la deuda. Es un tema de visión. La visión de este gobierno es la misma del antiguo PRD.
Es un gobierno que cree mucho en repartir y que no se concentra en gobernar y en hacer y en construir. Y eso tiene un costo muy grande. Al final tú ves que se ha caído todo el sector construcción. Y son tan faltos de sentido común que la construcción se cae y en vez de iniciar un proceso de estímulo a la construcción, lo que hace es que se le ponen nuevas tasas en razón de nuevas supervisiones, sobre todo a raíz del hecho lamentable del jet set. Entonces tú comienzas a ver que indudablemente no hay un sistema. Yo fuera gobierno y yo comenzaría ahora, si hay que reducir el impuesto al cemento y a todos los materiales de construcción, yo lo haría. Si hay que reducir la transferencia de 3-1 de los inmuebles o la sucesoral también, hazlo. ¿Por qué? Porque los abogados sabemos que tú tienes una cantidad inmensa inmobiliaria que ni siquiera se hacen los traspasos, que ni siquiera se hace la sucesión, que hacer los traspasos es casi imposible. Vamos a generar riquezas. Vamos a estimular en la República Dominicana todo esto. Y las medidas están ahí. Y el costo económico no es verdad que será mayor porque habrá una amplitud de operaciones que compensarán cualquier tipo de disminución impositiva o de reducción de trámites burocráticos. El gran problema es la falta de iniciativa. Yo te lo decía al inicio. ¿Por qué no tomar iniciativas en una gran reforma en el sector justicia? ¿Por qué no tomar iniciativas en una gran reforma en el sector construcción, obras de infraestructura, obras que generen retorno? No solamente desde el punto de vista del sector público, sino también desde el punto de vista del sector privado. ¿Cómo yo no crear las condiciones para que nuevamente tengamos un boom en materia de infraestructura y de construcción? Que no es solamente, te reitero, materiales de construcción, es permisología, es facilidad en una serie de trámites, es facilidad incluso en la tecnificación de la mano de obra. Ahora que nosotros hablamos del tema migratorio, nosotros necesitamos tecnificar lo más posible todo el sistema de la construcción en la República Dominicana, porque cada vez será más difícil la mano de obra extranjera. Cada día es más difícil con nuevos materiales, con nuevas realidades que tiene el mundo en materia del avance, en materia de construcción, que no tengas personal calificado. Entonces vamos nosotros a trabajar. Yo me gustaría tener un gobierno que dijera, yo voy a hacer una nueva revolución en el área de la construcción, de las infraestructuras, que la gente haga sus casas, que tengamos más carreteras, que gastemos menos dinero en cosas que son una botella de cerveza, que al final en la noche te Francisco, finalmente, ¿tú te sientes entonces satisfecho con la dirección del partido, con lo que está haciendo el partido? Y si tú te vas a lanzar a la carrera y también, ya para aprovechar el tiempo, si tú estás de acuerdo con que se designe o se haga una preselección de la figura, de la candidatura en este año. Mira, la posición mía es la misma que señalé. Hay una sentencia que hay que acatar. Todos los partidos políticos tenemos que trabajar con la ley 3318. Hubo mecanismos que se hicieron en el pasado que al parecer ahora no será posible. Y ahora el PLD lo que tiene que irse a las calles, a proponer, a plantear, a organizarse, a defender a la gente. Las cosas están difíciles para la sociedad dominicana, la gente está cansada, la gente está desesperada. Vamos nosotros a defender a la gente, a defender a la ciudadanía. Vamos a crear esperanza, que vean en nosotros que transformamos y que vean en nosotros humildad, en que podemos corregir errores y que vean en nosotros sobre todo que tenemos nuevas iniciativas, porque no es solamente ver el pasado. ¿Cuáles son mis iniciativas de cara a yo construir una mejor República Dominicana? Y bajo ese aspecto trabajaríamos. Yo aspirar a la presidencia de la República, yo quiero esperar un poco las reglas de juego. El lunes tenemos básicamente la discusión sobre todo esto. Sin embargo, mantengo viva siempre mis sueños, mi visión de Estado, qué creo como nación. Así como he dicho cosas aquí en materia de justicia, o lo digo en materia de construcción, tengo mi visión sobre la salud, sobre la educación, sobre grandes cambios, sobre grandes transformaciones, sobre la posibilidad de que República Dominicana pueda dejar de ser un país de ingresos medios y ser un país desarrollado. Lo logró Corea del Sur, lo logró Irlanda, lo lograron otras naciones, a veces con niveles de desarrollo más bajos que el nuestro. ¿Por qué no atrevernos? Yo invitaría a que nos atrevamos, Ramón. Gracias, Francisco Domínguez. Te esperamos pronto. Un abrazo. Porque se quedaron muchos temas. Muchos temas. Muchísimas gracias. Tiene que venir más frecuente. En el próximo segmento, en la recta final, vamos a conversar con dos
colegiados que son candidatos a las elecciones de los núcleos de Ingeniería Civil y de Arquitectura del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.